El Siglo fueron los primeros almacenes al estilo americano de Barcelona. Desde su fundación se convirtieron en símbolo de lujo, poderío y modernidad. Esta es su historia. A mediados del siglo XIX, Eduardo Conde Jiménez, a los 13 años, dejó atrás Madrid para emprender un viaje a Cuba con su hermano mayor, buscando reunirse con su padre en La Habana. Aquí Eduardo encontró trabajo como dependiente en unos almacenes y conoció a dos hombres que se convertirán en piezas clave de su futuro. Pablo del Puerto, un joven con un espíritu emprendedor similar al suyo, y Dionisio Gómez del Olmo, padre de dos hijas, que se casarán con los dos amigos. Dionisio se convertirá en mentor de sus yernos. Por recomendación del suegro, Eduardo Conde se embarcó en una gira por Estados Unidos entre 1859 y 1864 en plena Guerra de Secesión Americana. El viaje le brindó la oportunidad de aprender el idioma inglés y, lo más importante, conocer de primera mano las últimas tendencias en el mundo del comercio. Eduardo visitó y quedó cautivado por Marshall Fields en Chicago y Macy's en Nueva York. Estos establecimientos, con su innovadora organización y su amplia gama de productos, le sirvieron de modelo para la creación de un nuevo concepto comercial en Barcelona. En 1868, con la Primera Guerra de Cuba en curso, las familias de Eduardo y Pablo decidieron trasladarse a Barcelona. La reciente Revolución Española, la gloriosa, que destronó a Isabel II, creó un escenario incierto, pero también lleno de posibilidades. En Barcelona acogieron bajo su protección al joven músico Enrique Granados, quien no solo se convirtió en profesor de piano de los hijos de Eduardo, sino que también en un amigo cercano de la familia. Los padres de Eduardo Conde y de Enrique Granados habían sido amigos en su etapa como militares en Cuba. La aventura comercial del siglo comenzó en 1881, cuando Eduardo Conde, Ricardo Gómez del Olmo y Pablo del Puerto crearon la sociedad Conde, Puerto y Compañía. Se establecieron en unos bajos de la Rambla dels Estudis 5 y Xuclà 8 y 10. La sociedad dio un paso decisivo al adquirir los inmuebles colindantes: Rambla dels Estudis 7, Xuclà 12-14, Buen Suceso 1 y la imponente casa del indiano Josep Taltabull. Ahora disponía de 5 entradas independientes para facilitar el acceso de los clientes, otra para estacionar los carruajes y una caballeriza. Los grandes almacenes se inauguraron en 1881. Fue un evento apoteósico que reunió a la élite de la ciudad. Fueron los almacenes más modernos de toda España. El local era de dimensiones colosales para la época, con una superficie de 2.500 metros cuadrados repletos de secciones, cada uno dedicado a un tipo de producto. Los grandes salones, cubiertos de una amplia variedad de artículos, ofrecían a los clientes una experiencia de compra sin precedentes en Barcelona. Encargaron al arquitecto Leocaldio Olivarría la remodelación del inmueble de 33.800 metros cuadrados, distribuidos en 7 pisos, y un equipo de más de 600 trabajadores externos y 1.000 empleados al servicio de los clientes. Fue uno de los primeros locales públicos en disfrutar de luz eléctrica. Lucían rótulos luminosos y 6.000 lámparas incandescentes que iluminaban el espacio de forma espectacular. Tras la muerte de Pablo Puerto en 1912, la sociedad pasó a llamarse Conde y Compañía, y al morir Eduardo Conde Jiménez, sus descendientes ocuparon su lugar en la empresa. En 1921 se transformó en la sociedad anónima Grandes Almacenes del Siglo. Contrataron al popular fotógrafo Eduard para sus campañas de publicidad. Distribuyeron 30.000 catálogos de productos
fueron pioneros en la venta por correo, contando con una flota de 25 camiones para las entregas. También repartían globos con el logotipo de la empresa a los niños. El Siglo disfrutó de una creciente popularidad, alcanzando su apogeo en la década de 1930. Las empleadas, conocidas popularmente como sigleras, eran siempre atractivas y mostraban una gran atención hacia los clientes. Una de ellas fue Antònia Macià, quien más tarde se convertirá en la esposa del presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. La empresa ahora prestaba especial atención al bienestar de sus empleadas, proporcionándoles beneficios como vacaciones pagadas, acceso a un equipo médico y un buen salario. La noche del 25 de diciembre de 1932, la que debía ser la jornada de mayores ventas del año, el Siglo se convirtió en un infierno. A pesar de que el Siglo contaba con su propio equipo de bomberos, la magnitud del incendio requirió la intervención del ejército. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano y el edificio quedó completamente destruido. Se dice que Francesc Canals Ambrós, un antiguo dependiente, predijo el incendio 32 años antes. Le apodaron el Santet por su religiosidad y por su don para la videncia. También predijo su propia muerte a causa de la tuberculosis a los 22 años. La causa del incendio se atribuyó a un descuido. El trenecito eléctrico de juguete del escaparate, con sus vagones llenos de carbón y productos, quedó enchufado al cerrar la tienda. El sobrecalentamiento del motor del trenecito provocó chispas que prendieron en las cortinas, propagándose el fuego rápidamente por el edificio. Las pérdidas materiales se tasaron en unos 20 millones de pesetas, de los que se hicieron cargo 22 aseguradoras. Destruido el edificio, en su solar se fijó la sede de la Compañía de Tabacos de Filipinas de Antonio López, hoy Hotel 1898, modificando su fachada para sintonizar más con el entorno de la Rambla. En la acera opuesta se construyó el Hotel Manila, hoy Hotel Meridien. Además se aprovechó para abrir la calle Fortuny a la Rambla. En 1934 la empresa adquirió el local de los almacenes Damians en la calle Pelayo número 54. Este nuevo espacio, aunque más pequeño que el anterior, les permitió reanudar su actividad comercial. Durante la Guerra Civil, los almacenes fueron colectivizados por la CNT y se dedicaron a labores sociales, como la organización de actividades infantiles y el reparto de artículos a los soldados del bando republicano. Tras la victoria franquista, el Siglo se adaptó al nuevo régimen colaborando con el auxilio social. En 1943 tenía sucursales en Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Cartagena, con un total de 10 establecimientos.
La muerte de Eduardo Conde, hijo del fundador, supuso una gran pérdida para la empresa. Julio Muñoz Ramonet, del que tenemos un vídeo, era en los años 70 del siglo XX el propietario de los almacenes El Águila y El Siglo, ya algo caducos. La competencia del Corte Inglés instalado en la Plaza Cataluña y la crisis del petróleo hicieron inviable su continuidad. Qué curioso que tanto El Águila como El Siglo acabaron su historia bajo las llamas. Se sospecha que Ramonet prendió fuego a sus dos almacenes. El edificio que ocupaba El Siglo en la calle Pelayo hoy está ocupado por los almacenes textiles CIA. Recuerda que tenemos varios capítulos sobre los grandes almacenes de Barcelona. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¿Estás grabando? La noche del 25 de diciembre de 1932, la noche del 25 de diciembre de 1932, ¡que se convirtió en un infierno! El edificio que ocupaba El Siglo en la calle Pelayo hoy está ocupado por los almacenes... ¿Cómo se dicen estos almacenes? CIA.